El 25 de noviembre de 1991 tuvo lugar un concierto en un recinto en Estocolmo. La banda de Florida Decide era acompañada por los holandeses Gorefest, los alemanes Atrocity y las bandas locales Therion y Furball. Sin embargo, estos últimos fueron expulsados a último momento debido a que los provenientes de Florida creían que ya eran demasiadas bandas para una velada. Therion actuó primero, después Gorefest. A la mitad de su presentación, todo el público pudo escuchar una gran explosión. Todos pensaron que era parte del espectáculo. Después de la presentación de los holandeses, el vocalista de Atrocity, Alexander Krull, confirmó al público la detonación de una bomba en los camerinos. Toda una pared había caído al suelo. Este acontecimiento causó la cancelación de su grupo. Sin embargo, la banda de Glenn Benton se subió a los escenarios y tocó 4 canciones antes de que evacuaran el recinto. Hubo algunos sospechosos. Benton había atraído a los medios prácticamente desde que comenzó su carrera gracias a sus controvertidas declaraciones. Algunas personas pensaron que alguien no se había tomado bien esas declaraciones, por lo que había decidido hacer algo al respecto. Pero otras personas creían que los noruegos tenían algo que ver, puesto que algunos músicos del país vecino le habían declarado la guerra al death metal sueco. Antes de que Quorton azotara Escandinavia con su música, Europe e Edwin Malmsteen eran los más grandes exponentes musicales de Suecia. Gotham City, Heavy Load, November y Nemesis conformaban algunas de las agrupaciones pesadas que se dejaban entrever en el panorama sueco. Sin embargo, la música más extrema se encontraba en la escena punk. Anticimex, Mob 47, Rootkits, Mother and Lividation y Asocial eran ejemplos de ello. Sus sonidos eran veloces y agresivos. Sin embargo, debido a la reputación del punk, estas bandas no eran muy bien vistas por todos. En octubre del 84 se lanzó el debut de Bathory, música veloz y pesada. La banda ganó reputación después de aparecer en una recopilación titulada Scandinavian Metal Attack, donde habían sido catalogados como la agrupación más extrema del álbum. Bathory se encontraba bajo un velo de obscuridad y ocultismo. La banda no interpretaba en vivo. En las calles de Suecia se escuchaban historias macabras sobre los miembros del conjunto. Además, se decía que el álbum había sido grabado en una cueva oscura llena de murciélagos. Quorton, la mente maestra detrás de Bathory, era visto como un lunático por el público en general, un vampiro chupasangre. Las letras ocultistas de sus canciones inspiraron a un montón de bandas en Suecia y en Noruega por igual. Pero ese solo era el concepto del proyecto musical de Thomas Forberg, alias Quorton, quien en realidad era una persona tranquila. Su pasatiempo era la literatura y prefería quedarse en casa a salir de fiesta. Tampoco tenía al satanismo como convicción. Cabe mencionar que al mismo tiempo del lanzamiento del primer álbum de Quorton, en Noruega se estaba formando una banda que estaba obsesionada por componer la música más extrema que se hubiera escuchado jamás. El nombre de esta banda sería Mayhem. Sin embargo, sería hasta 1998, después de que se integrara un vocalista sueco, que los verdaderos Mayhem alcanzaron su máximo potencial. Pero antes, regresemos a Suecia, en donde unos sonidos oscuros se estaban desarrollando. La banda Obscurity siguió los pasos de Bathory. La agrupación se formó en 1985. Lanzaron 2 demos en los años siguientes: Ovations to Death en el 86, Damnation's Pride en el 87. Ambos trabajos alcanzarían un rango de música extremadamente obscura y violenta. Mephisto, grupo de Estocolmo, nació un año antes que Obscurity. El trío que conformaba esta banda se hizo de un nombre en la escena underground local. Ellos se vestían como personas normales e idolatraban a Quorton. Incluso su música cumple con todos los requisitos que están presentes en el black metal. En 1986 lanzaron su primer demo, Megalomania. El guitarrista Omar Ahmed le dio un toque especial a Mephisto,
debido a sus influencias clásicas. Más tarde, esto crearía rencillas entre los integrantes del grupo. Sandro y Roberto, bajista y baterista respectivamente, querían interpretar música violenta y oscura, mientras que Ahmet estaba más a favor de melodías interpretadas mediante técnicas superiores. Roberto y Omar llegaron al contacto físico durante la grabación del segundo demo, The Puzzle. Omar perdió un diente en la pelea. Entre los grupos que influenciaron a estas bandas estaban Creator, Sodom y Slayer. Ambas bandas desaparecieron después de lanzar sus demos. Recordemos que en 1986 no había escena de death metal en Suecia, ni Mephisto ni Obscurity encontraron recintos para interpretar. Las disqueras estaban aterradas por esta música. No había nada como ellos en ese momento. Si su música hubiera sido lanzada en 1990, ambas bandas hubieran alcanzado una notoriedad enorme. Obscurity y Mephisto estaban adelantados a su época. Recuerda que puedes convertirte en miembro del canal y tener acceso anticipado a los estrenos, menciones honoríficas y encuestas exclusivas. Solo tienes que dar clic en el botón Unirte. Los apasionados de la música extrema comenzaron a practicar el tape trading. Integrantes de Merciless, Nihilist, Afflicted, Tribulation, Grotesque, Dismember, At the Gates y Nirvana 2002 intercambiaban cassettes, demos de música extrema con personas de todo el mundo. Pronto el death metal se convirtió en una parte central del correo. Había cassettes provenientes de todas partes y bandas interesantes como Sarcófago, Possessed, Sodom, Autopsy, Death y Destruction. Los suecos pasaban todo el día grabando música y escribiendo largas cartas a sus amigos por correo, algo anticuado para el día de hoy. Pero en ese tiempo el intercambio de demos estaba construyendo una nueva escena. Merciless, provenientes de Strangeness, se habían formado en 1986 y después de lanzar un par de temas llamaron la atención del notorio Øystein Aarseth, alias Euronymous, quien los reclutó entre las filas de Deadlight Silence Production. Esto hizo que después de Bathory, ellos se convirtieran en la primer banda sueca en conseguir un contrato de grabación con una disquera que los estafó. En el verano del 89, la banda entró en el Tune Studio en Eskilstuna para grabar su debut, The Awakening. Los chicos de Mayhem estuvieron presentes durante la grabación. Pelle, quien en ese tiempo era vocalista de Mayhem, ya era una figura conocida y respetada en la escena sueca. Él se encargó de presentarles al resto de la banda. Merciless les contó sobre lo unido que era la escena en Suecia, cómo todos compartían música y las salidas que tenían de vez en cuando para beber cerveza y escuchar nuevas bandas. Euronymous, quien en palabras de los suecos parecía un hobbit del Señor de los Anillos, tomaba nota al respecto mientras bebía Coca-Cola. En sus adentros, Øystein ardía de celos. No podía creer cómo aquellos borrachos revoltosos tuvieran los medios, la popularidad y las canciones para producir un álbum completo. Sin mencionar que la escena sueca estaba bien organizada y poco a poco comenzaba a generar ingresos. Por otra parte, Necrobutcher y Pelle estaban llenos de alegría conversando y bromeando con los suecos, contando historias sobre lo divertido que era vivir en una cabaña en medio del bosque. El álbum fue lanzado en marzo de 1990. Merciless no recibiría ni un centavo de las ventas de su disco. Deadlight Silence tampoco hizo nada para promocionar The Awakening. Todas las ganancias del álbum estarían destinadas a los gastos personales de Euronymous. Algunos piensan que este dinero fue destinado a la gira europea de Mayhem. A diferencia de Obscurity y Mephisto, Merciless realizó presentaciones en vivo y eran la viva imagen del rock and roll, jóvenes rebeldes que estaban borrachos todo el tiempo. Banda de Estocolmo que se formó en 1986, aunque desde 1985 ya venían dando pasos bajo otro nombre. Morbid fue una de las bandas más notorias del metal escandinavo, liderada por el futuro ícono del black metal, Death, alias Pelle Olin, quien inocentemente se había creído todas las leyendas urbanas que giraban en torno a Quorthon.
Pelle comenzó a crear un alter ego que poco a poco se fue apoderando de él, un personaje oscuro, vampiresco y siniestro. El sonido de Morbid era por igual extremo y extraño. El 5 y 6 de diciembre de 1987, la banda grabó su primer demo llamado December Moon en el estudio Thunderload. Sandro de Mephisto les recomendó el lugar para la grabación. Después del lanzamiento del demo, la banda comenzó a caerse a pedazos. El vocalista optó por irse a Noruega. Morbid intentó permanecer a flote después de esta pérdida, sin embargo se desintegró por completo. Uffe Sederlot y L.G. Petrov, guitarrista y baterista respectivamente, se unieron a la banda de uno de sus amigos, llamado Nick. En 1986 se formó en Estocolmo la banda Sons of Satan, quienes cambiarían su nombre por Brainwarp y posteriormente se convertirían en Nihilist. Nicke Andersson, Alex Elliott y Liv Kostner se conocieron en un campamento de verano, compartían el gusto por la música ruidosa y cuando pudieron formaron una agrupación musical. En 1988 lanzaron su primer demo titulado Premature Autopsy. La crudeza de este trabajo fue un éxito. Catapultó a la banda a la cima del movimiento underground y más allá. Fue el principio del gran boom del metal sueco. En 1989, Nihilist se deshizo de Johnny Hedlund y cambiaría su nombre a Entombed. Después del lanzamiento de su debut, Left Hand Pad, alcanzarían un éxito sin precedentes en la historia del metal sueco. Johnny formaría la banda Unleashed. Otras bandas activas durante esta época fueron Dismember, Carnage, Treblinka, Therion, Unleashed, Grave, Grotesque y Sorcery. Algunas sobrevivieron, otras evolucionaron y otras desaparecieron. Mientras el death metal sueco se desarrollaba de una manera orgánica, otro subgénero del metal se estaba cocinando en Noruega, una música más siniestra, seria, que explotaba temas oscuros con voces demoníacas. Tomarían la imagen de Venom, Hellhammer y Merciful Fate. Mayhem era el epicentro de la escena noruega de black metal. Ellos se habían hecho de un nombre al haber lanzado por mano propia su EP Death Crush en 1987. Irónicamente, sería un músico sueco el que le daría el toque final al black metal. Mayhem tenía un sonido crudo antes de la llegada de Pelle Oldin, alias Dead, quien estaba obsesionado con la muerte y la oscuridad, temas que quedaron inmortalizados en sus letras. Sin embargo, el gran aporte de este músico a la agrupación fue la temática satanista y ocultista. Pelle fue parte de la banda desde finales del 88 hasta abril de 1991. Hay que resaltar que el elemento oscuro que aportó el sueco ya había sido abordado por bandas como Bathory, Mephisto y Morbid. Eso no era todo. Después de escuchar historias de boca de Merciless sobre lo unido que estaban los chicos suecos y el nivel de compromiso que tenían con la música, Euronymous copió el concepto, pero lo desarrollaría en un aspecto mucho más elitista. Así inauguraría el famoso Black Circle, donde un montón de noruegos hablarían pestes sobre los suecos, sobre el éxito que estaban teniendo y sobre el dinero que estaban generando. La gran ola de black metal noruego es conocida por una serie de incidentes que nada tenían que ver con la música. Los noruegos llegaron al punto de amenazar a los músicos suecos de black y death metal. Ellos los querían fuera de su país. Uffe Sederlot había sido amigo de muchas bandas de Noruega, pero de repente comenzó a recibir llamadas extrañas y algunas amenazas provenientes de un tal conde. De repente éramos una banda de live metal porque nos divertíamos al tocar. Odiaba esa actitud. Nosotros habíamos sido amigos de esas personas. Era como si nos hubieran apuñalado por la espalda. Tompa Lindberg había diseñado el logo de una banda noruega llamada Dark Throne, quienes viajaron hasta Suecia para grabar su primer álbum. Thomas Skorberg, ingeniero de audio del Sunlight Studio, se había encargado de darle los toques finales al sonido de algunas de las bandas más importantes de death sueco, como Entombed, Carnage, Dismember y Grave. Se encargaba de producir Soulside Journey,
de Darkthrone, junto con Uffe, guitarrista de Entombed y de Morbid. Nicke Andersson, baterista de Entombed, asegura que Darkthrone fueron sus huéspedes mientras grababan su debut en el Sunlight Studio. Ellos habían sido amigos suyos desde tiempo atrás. Un día lo llamaron por teléfono. Del otro lado de la línea había alguien hablando con un acento noruego, diciéndole que Entombed estaba en su lista y pronto recibirían su merecido. Andersson soltó una carcajada y colgó el teléfono. Darkthrone era parte del rebaño de Oystein. No tenían voluntad propia. Cambiaron su estilo al black metal después de que se los ordenaran. Su álbum de 1992, A Blazing Northern Sky, estuvo dedicado enteramente al rey del death black metal, Euronymous. Años más tarde, los Darkthrone mostraron ser la agrupación más hipócrita del black metal noruego, alineándose del lado del conde después de que éste acabara con Mayhem. En el pasado, ya hablamos de cómo el famoso Burzum envió a su novia a entregar un paquete a casa de Christopher Johnson, vocalista de Therion, suceso que llamó la atención de los medios. Bathory comenzó a distanciarse de la escena ocultista después de los sucesos que los noruegos llevaron a cabo, y así no relacionarse más con este black metal moderno. Con la partida de Oystein de este mundo, el feudo entre las dos naciones se desvaneció. Nadie quiso seguir con la guerra que Euronymous había empezado. Gracias por llegar al final. No olvides dar like y suscribirte. Que tengas buen día.